Hola, nos toca continuar con el módulo sobre las relaciones jurídicas. En un video anterior hablamos sobre los sujetos de derecho y cómo pueden participar como sujetos activos o pasivos. Todavía queda que estudiemos un elemento de las relaciones jurídicas, las prestaciones. La prestación es la conducta que el sujeto activo puede exigir del sujeto pasivo, como el banco que puede exigir a sus deudores el pago mensual de sus créditos bancarios, el propietario que puede exigir a todo el mundo mantenerse fuera de su casa, o el Estado que exige a los varones mayores de 18 años cumplir con el servicio militar. Se pueden configurar tres tipos de prestaciones: las de dar, las de hacer y las de no hacer. En principio, los nombres parecen tan sugerentes que resulta sencillo distinguir un tipo de prestación de otro. Evidentemente, cumplir el servicio militar es una prestación de hacer, entregar dinero al banco es de dar, y respetar los límites de una propiedad ajena es de no hacer. Nos encontramos con una ligera complicación cuando consideramos la diferencia entre las prestaciones de hacer y las de dar. ¿Acaso no todas las prestaciones de dar implican también que el sujeto adopte una conducta activa? Es decir, cuando damos dinero a alguien, ¿acaso no estamos haciendo algo? Pues para contestar con simpleza, sí, al dar también hacemos algo. Pero las prestaciones de dar difieren de las prestaciones de hacer. Considera estas dos prestaciones. En una de ellas, un sujeto tiene que pagar 13.000 bolivianos de impuestos, y en otra, un albañil debe construir una casa según las instrucciones de un arquitecto. Suponemos que coincides con nosotros cuando clasificamos el pago de los impuestos como una prestación de dar y la construcción de la casa como una prestación de hacer. Pero, ¿por qué te resulta tan fácil clasificarlas correctamente? ¿Qué las hace diferentes? Si volvemos a los ejemplos, notarás que, si bien ambos sujetos pasivos deben hacer algo, solo uno de ellos ve su patrimonio disminuido por su conducta, quien paga el impuesto. En cambio, el albañil conserva su patrimonio intacto luego de cumplir con su deber. Entonces, la pregunta que te ayudará a distinguir una prestación de hacer de una de dar es: ¿el cumplimiento de la prestación disminuye el patrimonio del sujeto pasivo? Si la respuesta es sí, entonces la prestación es de dar. Si la respuesta es no, entonces la prestación es de hacer. Es posible que hayas anticipado un nuevo problema. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, una persona da un artículo valuado en 25 bolivianos a cambio de 25 bolivianos? En ese caso, ¿cómo podríamos decir que esa conducta disminuyó el patrimonio del sujeto pasivo si, luego de que se ejecuten ambas prestaciones, su patrimonio se mantiene igual? Pues la respuesta está a la vista. Para que sea cierto que su patrimonio se mantiene intacto, debemos considerar las dos relaciones jurídicas simultáneamente. En una, Ana funge como sujeto pasivo y debe entregar un artículo. En otra, Ana funge como sujeto activo y recibe 25 bolivianos. Si consideramos las relaciones jurídicas de forma independiente, en una, Ana, al entregar el artículo, ve su patrimonio disminuido en 25 bolivianos. Y en la otra, el comprador también ve su patrimonio disminuido en 25 bolivianos. Entonces, analizadas de forma independiente, ambas prestaciones son de dar, pues el cumplimiento de ambas implica la disminución del patrimonio del sujeto pasivo. Al evaluar si una prestación es de dar o de hacer, debemos considerar la relación jurídica de forma independiente. Las prestaciones de no hacer no son tan sencillas de identificar como podría parecer a primera vista. Para poder entenderlas debemos describir brevemente un concepto jurídicamente muy complejo: la libertad. Imagina que no existe ninguna norma jurídica que limite tu conducta, que estás en libertad de hacer todo cuanto se te antoje. En un escenario así, tu conducta estaría limitada por tu propio potencial y podrías destinarlo a hacer daño a los que se oponen sin temor a las repercusiones. Es un contexto terrible, en el que los fuertes oprimirían a los débiles. Uno de los propósitos más importantes del derecho es limitar el poder destructivo de los sujetos que gobiernan. ¿Cómo lo hace? Pues con prestaciones de no hacer. Por ejemplo, existe una norma jurídica cuyo propósito principal es evitar que las personas se maten entre sí. Quien matare será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Casi todos los seres humanos tienen el potencial para matar.
Pero esta norma declara que las conductas que tengan como resultado la muerte de otra persona están vedadas jurídicamente, es decir, quienes las ejecutan serán sancionados. Como ves, esta norma limita el potencial de los individuos que gobiernan. Otro aspecto que conviene tener en cuenta sobre las prestaciones de no hacer es una de sus manifestaciones más curiosas, las relaciones jurídicas erga omnes. Considera esta norma: toda persona tiene derecho a la vida. Resulta muy sencillo dividirla en sus componentes fundamentales. El imperativo hipotético es ser persona y el imperativo categórico es tiene derecho a la vida. Para ser alcanzado por esta norma, el sujeto debe ser una persona, que es una situación jurídica. Un fenómeno jurídico que cumple la condición de nuestro imperativo hipotético es cada uno de nosotros, que somos personas naturales. Ahora consideremos el efecto causado por ese fenómeno jurídico. Es una relación jurídica en la cual cada uno de nosotros participa como sujeto activo. Es decir, podemos exigir a alguien ejecutar alguna conducta. Queda que identifiquemos a quién podemos exigir, el sujeto pasivo, y qué podemos exigirle, la prestación. Comencemos identificando al sujeto pasivo. ¿A quién podemos exigirle nuestro derecho a la vida? ¿Al Estado? ¿Al vecino? ¿A nosotros mismos? ¿Quién tiene la obligación de respetar nuestra vida? Naturalmente, todos. Todos y cada uno de los individuos gobernados por el sistema normativo. Podemos exigir a cualquier persona en el mundo el cumplimiento de esta prestación. Por este motivo, estas relaciones jurídicas fueron denominadas erga omnes, que en latín significa respecto a todos. Pero, ¿qué podemos exigir a todas las personas del mundo en virtud de nuestro derecho a la vida? Si requiero urgentemente un trasplante de riñón para seguir con vida, ¿puedo exigir a cualquier persona que tenga un par que me done uno? ¿Podría hacerlo judicialmente? Quizá convenga que te tomes unos segundos para meditar si tal exigencia te parece razonable. Evidentemente no es nada razonable que andemos por allí pidiéndole a extraños que nos donen sus riñones, y ciertamente no es el efecto jurídico que surge como consecuencia de la norma que estudiamos. Tampoco podemos exigirle a un extraño que nos defienda de un asesino que nos persigue con un cuchillo. La prestación causada por este fenómeno jurídico no es de dar o hacer, es de no hacer. Lo único que podemos exigir a todo el mundo en virtud de nuestro derecho a la vida es que se abstengan de cualquier conducta que podría poner en peligro nuestras vidas. Con eso concluimos nuestro repaso de las prestaciones que puede tener una relación jurídica. Entonces, para resumir un poco, vimos que existen tres tipos de prestaciones: las de dar, las de hacer y las de no hacer. Que para distinguir entre una relación de dar y una de hacer, debemos preguntarnos si el sujeto pasivo ve su patrimonio disminuido como consecuencia del cumplimiento de su deber. Que las prestaciones de no hacer restringen el potencial de los individuos gobernados por la norma. También estudiamos una configuración muy frecuente entre las relaciones jurídicas, las denominadas erga omnes, que se caracterizan por tener a todo el mundo como sujeto pasivo y por tener una prestación de no hacer. Te agradecemos mucho por tu atención. Que tengas un día excelente.